Hola chicos, bienvenidos a este tercer video de algoritmos y programación 1, donde vamos a seguir con los pasos iniciales para el estudio de los algoritmos y de la programación en general. Recuerden que les dije anteriormente, en los videos anteriores, que estos tres primeros videos van a ser esenciales para el futuro desarrollo de nosotros como profesionales en la materia. Por lo tanto, les voy a solicitar que los miren las veces que sean necesarias a estos videos y que hagan las actividades que les indico y las que están en las unidades didácticas. Bueno, comenzamos con este video número 3, que tiene que ver con la unidad didáctica número 3. Vamos a comenzar viendo los operadores en informática. ¿Qué es un operador en informática? Es un signo o un símbolo que especifica el tipo de cálculo que se desea realizar con una expresión. Hay varios tipos de ordenadores diferentes. Vamos a tener los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Siempre vamos a diferenciarnos en algunos casos en los operadores aritméticos de los que usamos en matemáticas. Algunos son diferentes. Vamos a comenzar con los operadores aritméticos. Por supuesto que son signos que se utilizan para hacer operaciones matemáticas con valores que están determinados por variables y o constantes. Ustedes tienen acá un cuadro de los distintos operadores. Los signos son los operadores. La cruz, que es el más, el guión del medio, que es la resta, el asterisco, que es el producto o la multiplicación, la barra, que es la que se utiliza para la división real, es decir, lo que se obtiene es un cociente con un número real, más allá de los operadores con los cuales se trabaje, sean enteros o sean reales. Fíjense ustedes que vamos a ver un ejemplo de expresión en cada caso. Para la suma 2.5 más 7.1, el resultado que nos da es 9.6. Para el caso de la resta, 235.6 menos 103.5 nos va a dar 132.1. Para el producto, 1.2 asterisco o por 1.1 nos va a dar 1.32 como resultado final. En el caso de la división, siempre la división entre números reales, 6 dividido 8 nos va a dar 0.75. 0.050 dividido 0.2 nos va a dar 0.25. Y 7 dividido 2 nos va a dar 3.5. Observen ustedes que estos operadores se encuentran en el teclado numérico en la parte del teclado numérico de nuestro teclado y son las operaciones básicas. En algunos lenguajes, solamente en algunos lenguajes, se utiliza el acento circunflejo o un doble asterisco para como operador para la exponenciación, es decir, para un número elevado a otro. Así, 2 doble asterisco 3 significa 2 al cubo, que nos da como resultado 8. Pero les digo que eso se utiliza en ciertos lenguajes, no en todos es así. En aquellos lenguajes de programación que son más orientados a trabajar con cálculos numéricos. Hay otros que no tienen, que no los reconocen como válidos. El operador div, que son 3 letras, D, I, V, es una palabra reservada. Recuerden que las palabras reservadas no se tienen que usar como identificadores o como nombres de variables, ni de constantes, ni de cualquier tipo de proceso en programación. Nos da el resultado de un cociente entero. Solo permite operandos enteros. Por ejemplo, 20 div 20, el resultado es 2. Ese es el cociente. ¿Está claro? El otro operador, que es el operador mod, que son 3 letras, M o D, nos da el resto de una división entera y solo permite operandos enteros. Por ejemplo, 20 mod 7 nos da como resultado el resto, que es 6. Así tenemos el cociente 2 y el resto de la división es 6. Este operador mod es muy usado cuando, por ejemplo, queremos ver si un número es par o impar. Al dividirlo por 2, si el resto es 0, es porque el número es par. Y si al dividirlo por 2, el resto es 1, es porque el número es impar. Así que este operador mod es muy utilizado en programación.
Entonces, acá tenemos los operadores de tipo aritméticos. Los operadores relacionales van a tener que ver con las relaciones que se utilizan para establecer comparaciones entre valores. Esto es, que van a producir un resultado de certeza, de verdad o de falsedad. Estos pueden ser verdaderos o falsos. Así tenemos este conjunto de operadores. El igual, al comparar dos valores, el igual, fíjense que la descripción quiere decir igual, y el ejemplo sería 7 igual a 8, lo que nos va a dar es falso, porque 7 no es igual a 8. Si pusiéramos 10 es igual a 10, nos va a dar verdadero. La palabra en castellano, falso, y la palabra en inglés, false. El operador menor-mayor quiere decir distinto o no igual. Por ejemplo, la expresión entre apóstrofes, que es una cadena de caracteres A, distinto de K, nos va a dar verdadero o true en inglés, porque A es distinto de K. El operador menor, que es el que está abierto hacia la derecha, significa menor que. 7 es menor a 7, nos va a dar falso. El operador mayor nos da mayor que, así que un ejemplo de expresión sería 900 es mayor a 300, lo cual es verdadero, nos da un valor true. Luego, si queremos saber menor o igual, no se utiliza como en matemática, ¿no? Es diferente. Menor o igual se pone menor e igual. Eso es lo que significa. 7.5 es menor o igual a 7, esto es menor o igual a 7. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, ustedes lo dirán. Mayor o igual, por ejemplo, 9 mayor o igual a 7, lo que nos va a dar es un resultado de falso. Observen ustedes cómo son las expresiones, ¿verdad? Algunas son diferentes. Por ejemplo, el operador distinto no se utiliza el mismo operador que en matemática, que suele ser un igual con una raya que lo separa. En este caso, en informática se utiliza el menor igual. Estos son los operadores relacionados. Y por último tenemos los operadores lógicos, que se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultados de una expresión relacional. Así tenemos, lo tenemos en castellano y en inglés. No, o not, o or, y, o and, o XOR. A ver, el no sería la negación. Si por ejemplo colocamos no a, es la negación de a. Si colocamos o, si usamos un algoritmo, u OR en programación, es una disyunción exclusiva, significa A OR B es al menos una es verdadera, las dos pueden ser verdaderas en este caso. Y es el operador AND, que es la conjunción, o es la conjunción lógica, que se coloca como una expresión como A and B, quiere decir que ambas tienen que ser verdaderas. Y O, que se utiliza en lógica y en informática como el operador XOR, es la disyunción exclusiva. Se coloca A XOR B, que quiere decir una sola es verdadera. Nunca pueden ser las dos verdaderas, a diferencia del OR. En el OR puede ser o una u otra o las dos. En el XOR es una y la otra. O la otra. No ninguna. Acá tenemos los operadores lógicos. Por el otro lado tenemos lo que llamamos en informática las funciones internas. Hay funciones internas que lo que nos van a traer como resultado, nos va a facilitar la programación, su uso, si tenemos porque son propias del lenguaje de programación que se utiliza. En la gran mayoría de los lenguajes hay operaciones básicas que hacen un trabajo específico. Se dice que son predefinidas y están incorporadas dentro del lenguaje. Por lo tanto, el programador puede hacer uso de ellas. Su utilización es muy fácil, muy simple, y ustedes van a ver que van a usar una contracción de una palabra o algunas primeras letras de una palabra, y entre paréntesis va a ir el argumento, lo que se llama la parte que se coloca dentro del paréntesis, se llama argumento, que es lo que queremos hacer.
Estas funciones, las más usadas, las que vamos a usar nosotros, vamos a empezar a usar de a poquito, porque más adelante vamos a usar muchas funciones más. Ustedes van a ver que la función cuadrado, el argumento sería x, o lo que se usa el SQR, que sería su abreviatura de el cuadrado de algo, lo que hace es, la descripción sería el cuadrado de x, donde x sería lo que queremos elevar al cuadrado. El tipo de argumento puede ser tanto entero como real, es decir, puede ser un número entero como un número real. Y el resultado va a ser igual al argumento, es decir, si colocamos cuadrado entre paréntesis 2, lo que significa es 2 al cuadrado. Si colocamos cuadrado de 4, quiere decir 4 por 4, eso es lo que nos va a dar, es decir, 16. La raíz cuadrada de x, o SQRT, hay una t al final de x, nos va a proporcionar la raíz cuadrada de un número determinado. El tipo de argumento, es decir, lo que colocamos como valor dentro de x, puede ser tanto un número entero como un número real. Y siempre el resultado va a ser real. Siempre, en una raíz cuadrada, el resultado va a ser real. Les coloqué trunc, que es el truncamiento de x. Por ejemplo, el trunc del número 4.25 sería 4. Siempre es la parte entera. Al truncarlo no se redondea. ¿Hay funciones para redondear? Sí, también. Hay muchas funciones para redondear. Pero nosotros vamos a ver estas tres al comienzo. Más adelante vamos a ver algunas más. Los tipos básicos de datos que vamos a comenzar, que ya vimos en los videos anteriores y que vamos a repasar acá una vez más, les dijimos que son, dentro de los numéricos, los enteros, que en inglés se ponen integer, y los reales, que en inglés se pone real. Coincide la palabra en inglés y en castellano. Entonces, los tipos básicos de datos, hay más tipos de datos, porque dentro de los enteros podemos tener enteros cortos, enteros largos, bueno, dentro de los reales pueden ser de diferentes tipos, de simple precisión, doble precisión, pero bueno, para empezar, dentro de los datos numéricos, es decir, para guardar números, nuestros tipos de datos van a ser o enteros o reales. Dentro de los lógicos van a ser los booleanos, verdadero o falso, no hay otra opción, eso siempre es igual. Y dentro de los de texto van a ser los que almacenan un solo carácter, que los llamamos char en inglés, o los que almacenan varias cadenas de caracteres, inclusive el espacio en blanco, al que denominamos tipo de dato cadena o string simplemente en inglés. Esos son los tipos básicos. Esto no quiere decir que hay más, hay muchísimos más. Hay lenguajes de programación, como el que nosotros vamos a empezar a desarrollar, que son muy tipificados, es decir, que tienen muchos tipos. Es decir, son tipos de datos a los cuales podemos hacer uso para hacer muchos cálculos de muchísima precisión, tanto sean numéricos como también de tipo de texto. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1 para este video. Escribir un algoritmo en pseudocódigo que divida dos números reales y muestre por un lado el cociente de la división y por el otro lado el resto de la división. Por lo tanto, voy a usar dos variables, una me va a almacenar un número, otra me va a almacenar otro número, a la primera la voy a llamar dividendo y a la segunda la voy a llamar divisor. Esto sería, a ver si tenemos una división, esta parte de aquí sería el dividendo, esta parte de acá sería el divisor. El cociente es el resultado y el resto es lo que me sobra. ¿Está claro? Entonces acá sería dividendo, divisor, cociente y resto. Lo primero que hacemos es, mostramos un mensaje en pantalla que nos diga, escribir el dividendo. Ese es un mensaje que va a aparecer absolutamente textual. Luego, lo que hacemos es la lectura del dato dividendo. Luego mostramos un mensaje
que dice ingrese divisor, y luego hacemos la lectura del dato divisor. ¿Está claro? Leemos dividendo, que sería esta primera parte, leemos divisor. Luego se calcula, se le asigna a la variable 2, a la variable cociente y resto, que son numéricas enteras, porque al utilizar el operador div lo que obtenemos es un número entero, lo que el cociente nos va a traer el número entero de dividendo dividido divisor. Y eso es lo que vamos a escribir después de la frase el cociente es. Y el resto, fíjense ustedes, lo calculamos como colocando dividendo mod divisor y nos va a dar directamente el resto de cualquier división. Este algoritmo nos va a servir para hallar el cociente y el resto de cualquier dos números que nosotros determinemos o el usuario determine como dividendo y que el usuario determine como divisor. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, escribir un algoritmo en pseudocódigo que dados, cuando decimos dados es porque hay que hacer la lectura de esta información, que dado los últimos 3 sueldos mensuales de 3 personas, muestre en pantalla el nombre y apellido de la persona que mes a mes tiene el sueldo más alto. Siempre les voy a decir lo mismo, no empecemos a hacer un algoritmo si no entendemos qué es lo que nos están pidiendo. Acá nos dicen que tenemos que ingresar 3 sueldos de 2 personas. Tenemos la persona A y la persona B. Tenemos de la persona A 3 sueldos. Supongamos enero, marzo y abril. Y de la persona B los mismos meses, enero, marzo y abril. Tenemos que comparar enero de A con enero de B, febrero de A con febrero de B y marzo de A con marzo de B. Por eso utilizamos 2 variables, nombre 1 y nombre 2, para guardar, como cadena de caracteres, para guardar los nombres de las personas. 3 variables para el sueldo de la primera persona, supongamos, para el primer mes, segundo mes y tercer mes. Y otras 3 variables para el sueldo de la segunda persona. Por eso se va a llamar sueldo 1 de nombre 1, sueldo 1 de nombre 2, sueldo 2 de nombre 1, sueldo 2 de nombre 2, y sueldo 3 de nombre 1 y sueldo 3 de nombre 4. Estas 6 variables son numéricas enteras. Se va a proceder a leer el nombre de una persona y luego el nombre de la segunda persona. O sea, ahí toman los valores. Luego se lee el sueldo de la persona del primer mes de la persona primera, el segundo mes de la persona primera y el tercer mes de la persona primera. Luego se lee el primer mes de la persona segunda, el segundo mes de la persona segunda y por último el tercer mes de la persona segunda. Esto espero que esté claro. Repito, 2 personas, A y B, por ejemplo. Acá la llamé nombre 1 y nombre 2 en vez del lugar de A y B. Queremos comparar el sueldo de la persona A primero con el sueldo primero de la persona B. Por eso hacemos comparaciones utilizando el condicional si. Si el sueldo 1 de la primera persona es igual al sueldo 1 de la segunda, mayor o igual, perdón, al sueldo 1 de la segunda persona, entonces vamos a escribir el primer mes, el mayor mes, la persona que ganó más es nombre 1. Y si no, indefectiblemente, el primer mes el que gana más es el nombre 2. Luego comparamos el sueldo segundo de la primera persona si es mayor o igual al sueldo segundo de la segunda persona. Entonces, si esto es verdadero, se escribe el nombre de la primera persona y si no, se escribe el nombre de la segunda persona. No hay otra alternativa. Y por último, se compara con un condicional, con un sí, el sueldo tercero de la primera persona y se lo compara si es mayor o igual al sueldo tercero de la segunda persona.
En ese caso, si esto es verdadero, se escribe el nombre de la primera persona y si no, se escribe el nombre de la segunda persona. Obviamente que no está contemplado el caso en los tres si es igual, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en este caso, si es igual, escribimos el nombre de la primera persona. Luego está el fin sí. El fin sí, observen que tiene que ir este fin sí, cierra este fin sí, cierra este sí, y este fin sí, cierra este sí. No se deben olvidar de colocar los cierres de las estructuras donde deben colocarse. El fin, abajo de todo, nos va a dar el fin del algoritmo. Por último tenemos el ejemplo número 3, cuyo enunciado dice escribir un algoritmo en pseudocódigo que dados dos números enteros, calcule la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Atención, se pide validar los números con la condición de que sean positivos. Es decir, nos están diciendo que los números que se van a ingresar deben ser positivos, que no se puede seguir adelante con las siguientes sentencias, con las siguientes instrucciones, hasta que esta condición no se cumpla. Esto quiere decir que ambos números sean mayores a 0. Fíjense ustedes cómo utilizamos, o vamos a utilizar la variable num1, que va a almacenar, el identificador va a ser num1, y num2, que va a ser el identificador de la segunda variable. Ambos datos los definimos como tipos de datos enteros. Adentro van a guardar números enteros. Iniciamos el algoritmo. Inicio. Es decir, acuérdense, modo de preparación. Observen la estructura repetir. Observen la estructura repetir. Leemos el primer número y leemos el segundo número. ¿Hasta cuándo repetimos? Hasta que num1 sea mayor a 0 y, ahí está una condición, y num2 sea mayor a 0. Es decir, las dos condiciones deben de cumplirse, no una de las dos, sino las dos deben de cumplirse, para poder salir, quebrar este bucle, este ciclo, esta repetición. Si no es así, el bucle continúa indefectiblemente por los siglos de los siglos. ¿Está claro? Una vez que los dos números son mayores a 0, es decir, son positivos, se escribe la frase la raíz cuadrada del primer número es, y observa la función raíz cuadrada que automáticamente me saca la raíz cuadrada del primer número. Y luego la raíz cuadrada del segundo número. Así las funciones predefinidas son utilizadas simplemente por el programador porque ya están definidas en los lenguajes de programación. Bien, chicos, hasta acá tenemos nuestro video número 3. Recuerden ustedes que deben realizar las actividades que están indicadas en cada una de las aulas, como así también las actividades que están en las unidades didácticas que tienen que leer. Siempre, siempre, si tienen alguna dificultad, me mandan un mensaje que yo a la brevedad lo contestaré. Bueno, les deseo lo mejor y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias y nos vemos.